Lucas 24, versículo 26, y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 35 para entender un poco la situación. Les leo, dice, el camino a Emaús, el título no inspirado, y leo, dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iban más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón entre nosotros? En nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Amén. Vamos a centrarnos en el versículo 26, en donde dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Antes de entrar en el texto y empezar a desmenuzarlo, quisiera que veamos una breve introducción y, como hace Joaco siempre, que podamos ver la conclusión del mensaje. Esta pregunta que hace Jesucristo en realidad es una afirmación incuestionable. Estas palabras resumen de una manera magistral el sumo de su obra redentora, su humillación y su exaltación en gloria. Estuvimos viendo en la confesión, en las preguntas de la confesión de fe, la semana pasada, en qué consistía el estado de su humillación y hoy Claudio nos habló en qué consistía el estado de exaltación. Ahora la pregunta, fíjense que está dirigida a dos de sus discípulos de segunda línea. Esto lo podemos ver porque más adelante en el versículo 33
habla de que se encuentran con los 11 apóstoles. Después también vemos que uno de ellos se llama Cleofas. No tenemos mucha más información acerca de esto. La verdad que podemos ver que tuvieron un maestro majestuoso que les enseñó las Escrituras por 2 o 3 horas. El camino era de aproximadamente 12 kilómetros. Y vemos que Jesucristo entra en la escena en el versículo 15, donde dice que se les acercó y caminaba con ellos, aunque ellos no sabían quién era todavía. Ahora, en este punto es donde hace el Señor su aparición. Podemos identificarnos en cierta medida con estos discípulos. Y quisiera que pensemos brevemente lo que ellos estaban discutiendo. Ellos estaban claramente hablando de lo que era el tema del momento. Fíjense que más adelante, en los versículos 18 en adelante, Él les da una explicación. Primero le hace una pregunta a Cristo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido todas las cosas que en ella han acontecido? Jesús sabía perfectamente todas las cosas. Pero fíjense que es interesante la pregunta que le hace Cristo y que les dice y deja entrever que ellos estaban tristes, ¿no? Deja entrever que su semblante había decaído. Ellos estaban visiblemente tristes, también estaban confundidos justamente a causa de una fe mal fundamentada. Si bien entendían los hechos, no entendían por qué había pasado todo eso. Ellos no podían conciliar lo que había pasado con Jesús en aquellos días en Pascua. Fíjense que en el versículo 17, y se los leo, dice: y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? No solo estaban tristes estos hombres, sino con una fe sin sustento suficiente. Además, estaban perdiendo la batalla contra la incredulidad y la dureza de su corazón. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús los exhorta en el versículo 25. Él les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Voy a poner esto acá, así puedo leer más tranquilo. Ahora, ¿no es cierto que muchas veces nosotros nos encontramos de esta manera? Muchas veces no entendemos el propósito de Dios a través de su palabra, por no creer su palabra y esperar también que su palabra diga otra cosa. En el caso de estos hombres, ellos conocían la palabra, pero el problema que tenían es que ellos tenían otra idea de victoria acerca del Mesías y de Cristo. De hecho, se lo mencionan al Señor, que ellos esperaban que sea el libertador de Israel. Pero sin embargo, lo que ellos no se daban cuenta es que justamente por la dureza de su corazón y la incredulidad es que estaban tristes. El Señor es el libertador. Y en nuestro caso nos sucede muchas veces de la misma manera. Por estas razones, por la dureza de nuestro corazón y la incredulidad, tenemos una vida cristiana triste. Nuestra perseverancia en las cosas santas y nuestro gozo cristiano muchas veces se quedan muy cortos, y nuestras esperanzas y nuestro consuelo no son capaces de animarnos en muchos casos o de consolar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, justamente porque no creemos en la palabra del Señor. Es por eso que estas palabras que dice el Señor hoy son para nosotros. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces quisiera que de alguna manera hoy podamos aplicar el mismo método que aplicó Cristo con los discípulos, que estaban dudativos y estaban tristes, y que por medio del Espíritu Santo tenemos el registro de lo que sucedió. Y esto es que meditó cuál es el método que utilizó Cristo para consolarlos y para animarlos, es meditar en la muerte de Cristo. De esta manera Él animó los corazones de los discípulos. Fíjense que en el versículo 26 Él arranca con esta pregunta y esta afirmación: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y fíjense que esto animó los corazones de los discípulos, porque en el versículo 32 dice la palabra: y se decían el uno al otro, ¿no ardían
nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces, a los discípulos los animó a ser expuestos a las Escrituras y los animó a volver a escuchar las verdades y creerlas tal como el Señor las enseña. Y estaban tristes porque sus expectativas no se llevó adelante los planes que ellos esperaban, pero justamente nosotros tenemos que confiar en los planes del Señor, que son más grandes y maravillosos de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Ellos esperaban un Mesías que reinara terrenalmente, pero la victoria del Señor consistía en una gloria mucho más grande, consistía en una gloria eterna y en una derrota absoluta del pecado, de Satanás y de la muerte. Pablo en Romanos 15 lo va a decir de otra manera y dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, como conclusión de este mensaje que quisiera que lleguemos, es que meditar en estas necesidades de la muerte de Cristo, como Él lo expone, nos tiene que llevar a esta pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas? Y esto nos tiene que llenar de asombro, nos tiene que llenar de gozo, pero también nos tiene que llenar de temor de Dios y nos tiene que llevar a aborrecer el pecado. Nos eleva a pensar y a meditar en un gozo santo de que Cristo ha muerto por nosotros y más aún de que Él padeció en nuestro lugar. Y justamente Pablo dice acerca de esto que estemos siempre gozosos. Entonces vayamos al texto, Lucas 24, 26, y vamos a verlos en tres partes. La primera parte dice: ¿no era necesario? Así comienza la pregunta, ¿no? Dentro de esto vamos a ver tres temas: lo que el texto no dice, lo que el texto sí dice, por qué era necesario y cuál es la naturaleza de esta necesidad. Lo primero es lo que el texto no dice. El texto no dice que fuera conveniente, como por ejemplo lo dice del bautismo de Jesucristo. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista se negaba a bautizar al Señor. En Mateo 3, 15, la palabra dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Les voy a leer una cita de un teólogo puritano que se llama Stephen Charnock. Seguramente lo estoy pronunciando mal. Lo voy a citar varias veces porque él ha estudiado este tema y la verdad que es muy interesante sus reflexiones. Les leo la cita de este teólogo acerca de este tema. Dice: su bautismo tiene más de conveniencia que de necesidad. Podría haber sido el Mesías sin someterse al yugo de los rituales o pasar por el bautismo de Juan, pero era imposible que fuera un Cristo Redentor sin experimentar una muerte maldita. Ningún pecado fue expiado únicamente por su sumisión a los ritos legales o al agua bautismal de Juan. Toda expiación de pecado se fundamenta exclusivamente en su bautismo de sangre. ¿Qué quiso decir con esto este hombre? Sí se puede decir que del bautismo del Señor o de la presentación en el templo cuando Él nació o cualquiera de los ritos legales judaicos a los que se tuvo que someter, que tenía más de conveniente que de necesario. Cuando algo es necesario, es absolutamente imprescindible, es decir, no se puede continuar o finalizar una tarea si hace falta este componente esencial. Y en contraste, estos actos que son meramente convenientes pueden ser útiles o pueden ser deseables, pero no constituyen un requisito ineludible para cumplir, en este caso, con el propósito divino. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que nos está planteando en este punto? Es decir, que sus padecimientos y sus sufrimientos era algo ineludible, era algo extremadamente necesario que sucediera. Vamos a ver ahora de por qué entonces Él dice que era necesario con esta afirmación. Y vamos a ver varios puntos. Lo primero que quisiera que meditemos es: era necesario porque no había posibilidad de otra expiación.
Hebreos 9:12 nos dice: no por medio de sangre de machos cabrios o becerros, sino por medio de su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Y Hebreos nos explica que si por la sangre de los animales hubiese sido expiado el pecado, entonces no había necesidad de hacerlo año tras año. Si existiera otra manera de expiar un mal tan inmenso sin comprometer el honor de Dios, difícilmente Dios habría consentido en que su Hijo sufriera tal angustia y tales padecimientos. Es necesario que haya un mal grave y una falta de gran magnitud para que un Dios tan sublime, bondadoso y que estaba dispuesto a perdonar, no pueda remitir el pecado sin una compensación y en este caso optando en cambio por la expiación mediante la muerte de su santo Hijo. Hebreos 9:22 también nos dice: y casi todo según la ley se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces era necesario, porque alguien tenía que morir, porque así Dios lo había determinado cuando le dijo a Adán que si comía del fruto moriría, y ese era el castigo. Alguien tenía que morir. Este versículo nos subraya que no había ningún otro medio, como simples intercesiones, que ya vamos a ver, bastarían para quitar el pecado, y hay una necesidad clara de un derramamiento de sangre. Ahora, dado que Dios puso esta condición en el Edén, de que alguien tenía que morir, de que Adán iba a morir si comía del fruto prohibido, también nos muestra justamente que está la necesidad, y que esto era necesario, de que exista un sacrificio supremo. Como les leí recién, los animales no podían expiar el pecado, sino se hubiese hecho una sola vez. Justamente esto nos enseña que sin la muerte de un sacrificio supremo, ni todos los poderes del cielo ni de la tierra habrían logrado restaurarnos al favor divino. Es decir, podríamos estar en paz con Dios, preservando así el honor y la veracidad y la justicia de Dios. Isaías 53:5 nos dice: mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molidos por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Era imprescindible que Cristo sufriera para que se cumpliera con toda justicia y que pudiera haber sanación espiritual para nosotros. También era necesario por la acción redentora de Cristo. Consideremos lo siguiente: la intercesión amorosa de Cristo por sí sola no habría sido suficiente para satisfacer la justicia divina. Es decir, su deseo de salvar a la humanidad tenía que ir acompañado sí o sí de una reparación real y efectiva del pecado. Pues la misericordia de Dios no anula la justicia de Dios, y eso es importante recordar. Dios es misericordioso, pero Dios nunca deja su justicia de lado. Es por esto que Cristo no solo intercedió, sino que tomó sobre sí la naturaleza humana, cargó con nuestras culpas, bebió la copa de la ira y sufrió el castigo que merecíamos. Por eso, muchas falsas religiones e incluso ciertas corrientes del cristianismo contemporáneo están y presentan hoy un evangelio distorsionado cuando presentan el evangelio despojado de sufrimientos y de padecimientos. Es decir, cuando minimizan la gravedad del pecado, y aún nosotros cuando minimizamos la gravedad del pecado, estamos promoviendo una visión superficial de lo que es la redención. Estamos realmente no valorando el precio que se pagó para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios, para que pudiéramos orar al Señor y que sus oraciones sean escuchadas, que nuestras oraciones sean escuchadas. Estamos ignorando el altísimo precio que Cristo pagó en la cruz. Solo un entendimiento serio de la obra de Cristo nos va a permitir reconocer la magnitud del juicio del que hemos sido librados y de la profundidad de la gracia que nos ha sido concedida. En otras palabras, lo que este texto sostiene es que la intercesión, por más amorosa y por más bondadosa de Cristo,
no habría logrado calmar la justicia divina sin haberse hecho plenamente humano y haber afrontado el sufrimiento en nuestro lugar, porque todavía estaba la deuda de la transgresión infinita que cometimos contra un Dios infinito. Entonces, como dice el Señor, fue imprescindible que Él asumiera el castigo y que las consecuencias del pecado humano cayeran sobre Él para que la redención fuera posible. Solo a través del sacrificio de Cristo podíamos lograr esta justicia divina, conciliar la justicia divina con la misericordia de Dios. Hebreos 9 es el versículo que les leí recién. No por medio de sangre de machos cabros y becerros, sino por medio de su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. También nos muestra que eran necesarios los padecimientos, los dolores y su muerte por la insuficiencia de la vida de Cristo sin la muerte. ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, ni la santidad de la vida de Cristo, ni su perfecta inocencia, ni sus obras habrían sido suficientes por sí solas para redimirnos si Él no hubiese puesto su vida por nosotros. Su vida ejemplar, su inocencia, sus obras perfectas, lo único que nos revela es que Él es perfecto. Y nos revela que Él es santo. Pero la deuda del pecado y el castigo que éste exige aún permanecerían ahí si Cristo no hubiese dado su vida. Es por esto que fue necesario que Cristo realizara la expiación, entregándose a la muerte para satisfacer esta justicia. Solo así Él podía rescatar la inevitable tanto física como espiritual, porque la resurrección que nos promete el Señor es física como espiritual. Romanos 5:8 nos recuerda esto, dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Era necesario también la muerte de Cristo por el imperativo sacrificio. El sacrificio, como lo vimos recién, era absolutamente necesario, porque el pecado de los impíos ofendió e indignó a un Dios que es santo. Nuestros crímenes son tan horrendos y son tan enormes que no podían ser borrados ni siquiera por la pureza de una criatura ni por la santidad de la vida misma de Cristo. Ni siquiera por la sola intercesión del ser más perfecto iban a ser borrados. Es solo la efusión de la sangre de su Hijo amado que Dios podía satisfacer la justicia divina y asegurar nuestra redención. En Romanos 3, Pablo dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para demostrar su justicia. Es decir, este versículo lo que nos resalta es que justamente el sacrificio es la única manera en la que Dios mostró su justicia y que nos mostró que Él no va a dejar al pecado impune. No va a dejar a los pecadores impunes. Era necesario también porque Cristo es el que ocupa nuestro lugar. Al morir, Cristo fue tratado por Dios como un pecador, ocupando nuestro lugar, ya que de lo contrario, Él no tendría que haber estado sujeto a la muerte. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden la palabra que dice en Romanos 5:23, que la muerte es la paga del pecado. Y Cristo no tenía pecado, entonces Él no tenía que enfrentar la muerte. Ahora, y esto es maravilloso, Él lo hizo voluntariamente, Él puso su vida para que nosotros podamos vivir, y tenemos que recordar eso cada día. 2 Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Cristo, aun siendo inocente, tomó sobre sí la culpa de nuestra maldad, haciéndola compatible con la ley del castigo. Esto también era necesario por la compatibilidad con la justicia divina. No habría sido congruente con la bondad de Dios y la justicia de Dios infligir sufrimiento a una criatura sin ninguna causa, ni con su amor infinito herir a su propio Hijo sin ningún propósito redentor.
Si hubiese existido otra manera de expiar nuestra maldad sin comprometer la justicia de Dios y santidad, el sufrimiento de Cristo habría sido innecesario y Dios habría sido injusto. Pero en su finita sabiduría el Señor decretó que la única manera de satisfacer su justicia y reconciliar a los pecadores consigo mismo era mediante un sacrificio perfecto. El castigo, hermanos, exige una causa moral. No hay ningún mal físico que es impuesto por Dios sin que previamente exista una culpa real. La muerte es la causa del pecado, es la paga del pecado, como les leí recién, lo que implica necesariamente una transgresión. Entonces Cristo, siendo inocente y sin pecado, sufrió justamente la muerte vicaria y cargó con nuestros pecados. Y sé que lo repito hoy una y otra vez, pero es importante recordarlo. Dice Isaías 53:6, y de esta manera Cristo cumple la profecía, dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así la justicia de Dios fue plenamente satisfecha y su gracia gloriosamente manifestada en la salvación de su pueblo. Y por último, hermanos, para cerrar esta parte, también era necesario porque el rechazo absoluto del pecado por parte de Dios. Es decir, todo lo que ha sufrido Cristo evidencia justamente lo odioso que es el pecado ante Dios. Y es por ello que tiene que ser abominable por nosotros mismos. Debemos contemplar el sufrimiento de nuestro Salvador y reconocer la gravedad del pecado porque está atentando contra el honor divino. El honor de Dios estaba en juego si Él no cumplía su promesa, si Él no castigaba la maldad, si Él no hubiese cumplido con la promesa de tener que castigar el pecado y al pecador con la muerte, entonces su honor hubiese estado en juego y Satanás no sería un mentiroso desde el principio, como dice la palabra, porque habría tenido razón cuando le dijo a Eva que no iban a morir. Entonces el honor de Dios estaba en juego. Y es por eso que Cristo se comprometió a obedecer al Padre y a rescatarnos, poniendo su vida por nosotros. Isaías 59:2 dice la palabra: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Nuestra maldad, hermanos, exige justicia. La exhortación que nos hace Stephen Charnock, este puritano, es la misma y es una reflexión muy similar a lo que dice Pablo en Romanos. Él comienza con una pregunta: ¿debemos entonces aumentar el pecado en nuestros corazones? La respuesta es obviamente que no. Él dice acerca de los que pecan que esto es no darle la importancia debida a los clavos que atravesaron sus manos y a las espinas que pincharon su cabeza, haciendo de sus gemidos moribundos el motivo de nuestro placer. Dice que es derribar a un Cristo que ha sufrido para volver a sufrir, a un Cristo que ha resucitado y ha ascendido, sentado a la diestra de Dios, que vuelva a la tierra para levantarlo sobre la cruz y volverlo a abrumar en una segunda tumba. Nuestros corazones deberían quebrantarse al considerar la muerte, la necesidad de su muerte. Deberíamos abrir el corazón de nuestros pecados mediante el arrepentimiento, así como el corazón de Cristo fue abierto por la lanza. ¿Qué podemos concluir de esto, hermanos? Todo lo expuesto nos tiene que llevar a una pregunta, y que es: ¿no era absolutamente necesario que Cristo muriera? Pedro lo responde de esta manera: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Seguimos con el tercer punto de por qué era necesario. Veamos brevemente cuál es la naturaleza de esta necesidad. Me pareció importante sumarlo. Esta muerte justamente
fue necesaria, pero ¿de dónde surge, no? Deberíamos preguntarnos qué significa realmente esta necesidad y dónde surge y qué implica esta necesidad. Entonces, de la misma manera que una enfermedad grave exige un tratamiento severo o que una condena rigurosa evidencia la gravedad de un delito, así nos muestra la necesidad de la muerte de Cristo, pone de manifiesto la magnitud del pecado y la perfecta que es la justicia de Dios. Ahora, sin embargo, este sacrificio no fue una imposición forzada, y esto es muy importante, sino fue un acto voluntario de Dios. Es decir, Cristo se ofreció de manera libre y amorosa a la voluntad de Dios para satisfacer la demanda de la justicia sin coacción alguna. Desde el principio Cristo se comprometió por amor al Padre y por amor a nosotros. Y esto lo podemos ver en Tito 2:14, que la palabra dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, hermanos, Dios es invariablemente santo y es veraz, pero su santidad se ejerce con amor y con propósito. No podemos pensar que Cristo fue forzado a ir a la cruz, es decir, que Cristo fue pataleando a la cruz por un padre tirano. Por el contrario, no era obligatorio que Él fuera a la cruz por nuestros pecados. Así como Dios no decidió salvar a los ángeles caídos, no era necesario que nos salve a nosotros. Porque Dios también se glorifica en mandar pecadores al infierno. Ahora, sin embargo, hubiera sido contrario que Él mande a todos los pecadores al infierno, hubiera sido contrario a su naturaleza, bondadosa y misericordiosa. Por lo tanto, fue su amor y su misericordia lo que le impulsaron a enviar a su Hijo y que voluntariamente se somete al castigo. De igual manera, hubiera sido contrario a la naturaleza amorosa de Cristo dejar las cosas así como estaban. Quien ama a su Padre y quien ama a sus criaturas. Y es importante que recordemos esto, que el Señor lo ha hecho voluntariamente, por amor a nosotros. La necesidad de la muerte de Cristo surge de la perfecta unión que existe entre la justicia severa de Dios y la compasión obediente de Cristo. Así que al poner su vida, Él cumplió con la demanda de la ley y manifestó su gracia redentora. Juan 10, 17, 18 nos dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fíjense que nos muestra que lo hace de su propia voluntad. Dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Entonces, en resumen, hermanos, ¿no debía morir Cristo? Y la respuesta es clara. Su muerte era necesaria y era indispensable para satisfacer la justicia de Dios y para manifestar su amor por la humanidad. Hermanos, al reflexionar sobre esto, tenemos que anhelar tener la misma actitud que tuvo Cristo, que fue una obediencia libre, amorosa y voluntaria a la voluntad de Dios. Tenemos una necesidad, pero tenemos que hacerlo de manera voluntaria. Como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo y hemos recibido vida en Él. Nuestra necesidad y nuestro deber es someternos con gozo a la voluntad del Padre Celestial, porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Quisiera que avancemos un poco más y ya vamos concluyendo. Entonces vimos por qué era necesario. Y ahora vamos a ver que dice, no era necesario que el Cristo padeciera. Es decir, Cristo y no otro. Y esto lo deja muy claro la pregunta. Quisiera buscar Hechos 4:12. Se los leo brevemente para reforzar esta idea.
Es Cristo, hermano, y no otro. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Cristo y no otro. Esto hace que nuestra sensación de seguridad propia se derrumbe. La confianza y la justicia personal pasen a quedar en evidencia como una ilusión peligrosa para un creyente fiel. Es una ilusión irreverente y fuera de toda razón confiar en algo, en que algo nos puede distinguir y que nos conduzca a gloriarnos en algo. Es Cristo y no otro, que debe ser el sacrificio expiatorio contra semejante mal que es el pecado. Hermanos, si por nuestro orgullo queremos nosotros pagar nuestros propios pecados, queriendo sufrir el castigo de nuestros pecados para querer mostrar a Dios que podemos pagar con nuestra propia justicia, quiero que sepan que la justicia de Dios se va a ejecutar sobre ustedes, pero que la paga no va a ser la gloria, la paga va a ser una eternidad bajo la ira de Dios, porque eso es lo que exige su justicia, y así de grave es la transgresión que cometimos. Entonces no menospreciemos el sacrificio que realizó nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor. Al querer buscar el favor de Dios por medio de nuestras obras, estamos menospreciando justamente la obra redentora del Señor. El daño que hemos hecho a Dios por el pecado es de un grado superior al que cualquier ser humano pueda compensar con cualquier buena obra que haga, aunque sea de la más alta elevación o que sea lo más sublime posible. Y pensemos justamente en los falsos postulados de tantas religiones falsas, que lo que buscan es valorar, por ejemplo, emociones de hombres, ¿no?, haciéndolas sublimes, o como si hubiese algo bueno en las mismas emociones, o que las obras que estos son capaces de hacer es algo bueno y agradable delante de Dios. También nos surge la pregunta, ¿es el arrepentimiento de algún alma tan perfecto como para poder responder al castigo que exige la justicia de Dios? ¿Y qué si la gracia de Dios nos ayuda en nuestro arrepentimiento? Entonces podemos concluir que el perdón de nuestros pecados se obtiene formalmente, no podemos concluir, por tanto, que el perdón de nuestros pecados se obtiene formalmente por el arrepentimiento en sí mismo. Más bien el arrepentimiento nos dispone a recibir y a valorar el perdón de Dios que concede por medio de su gracia. Sin embargo, el arrepentimiento en sí mismo no tiene poder para expiar ningún pecado ni para satisfacer la justicia divina, si no hay una compensación real. Y les doy un ejemplo. La palabra en ningún lado dice que el arrepentimiento por sí mismo puede expiar el pecado, pero sí dice que un corazón quebrantado se llama sacrificio en el Salmo 51:7, pero no lo llama propiciatorio. Por ejemplo, el pecado de David fue expiado antes de que él escribiera el Salmo 51, que es un salmo en el que él muestra su arrepentimiento. Esto lo pueden encontrar en Samuel 12:13. Es decir, David fue perdonado y él después escribió el Salmo. Les leo una reflexión de este puritano. Dice, aunque un hombre pudiera llorar tantas lágrimas como gotas de agua que hay en el océano, enviar tantas descargas de oraciones como gemidos han salido de cualquier criatura desde la fundación del mundo, aunque pudiera sangrar tantas gotas de su corazón como las que han salido de las venas de los animales sacrificados, tanto en Judea como en todas las demás partes del mundo, aunque pudiera de hecho donar en caridad todos los metales preciosos, sin embargo, no podría esto absolverlo de la menor culpa, ni limpiarlo de la menor inmundicia, ni procurar el perdón del menor crimen por algún valor intrínseco en estos actos mismos. Así como las personas podrían caer bajo la censura de la justicia consumadora. La muerte de Cristo solo nos procura vida. La sangre de Cristo solo apaga ese fuego
justo que el pecado había encendido en el pecho de Dios contra nosotros. Intentar apaciguar la ira de Dios por cualquier otro camino que no sea la muerte de Cristo es hacer que la cruz de Cristo no tenga ningún efecto. Siguiendo con el texto, Siguiendo con el texto, hermanos, dice, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y vamos a centrarnos, y ya terminamos, donde lo que sigue, que es que padeciera estas cosas. Ahora, el padecimiento de Cristo, como decíamos recién, nos revela la gravedad de nuestra maldad y revela justamente la perfección de la justicia de Dios. Pero hay algo interesante a considerar, que es que el sufrimiento no fue accidental, ni fue una mera consecuencia de la condena del pecado, ni fue algo que Dios simplemente permitió, sino que esto fue ordenado y que fue necesario para cumplir con el plan de redención. Y cuando les digo esto, tendríamos que pensar, ¿era necesario que sea tan grave y llegar a tal grado de padecimiento? ¿Y a qué se está refiriendo Cristo cuando habla de padecimientos? Que padeciera estas cosas. Bueno, vamos a arrancar por la segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿a qué se refiere? Es decir, se refiere a cada golpe, cada reproche, cada ultraje de manera intencional, cada clavo que lo atravesó, cada corona, cada espina que pinchó su cabeza, y así podríamos seguir. Él cumplió con exactitud lo que el Padre había ordenado. Su sufrimiento abarca todos los aspectos dolorosos, desde la humillación hasta la muerte. Y justamente lo que nos tiene que hacer reflexionar esto, que si Cristo padeció tales aflicciones y tales dolores, es la manera en la que Dios ve el pecado. Esta es la manera y lo aborrecible y lo serio que Dios se toma el pecado. Esto demuestra la magnitud de nuestra maldad y la seriedad de su justicia. Isaías 53, 3, 5 dice, leo solamente algunas partes, dice, despreciando y desechado entre los hombres, termina diciendo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él sufrió nuestros dolores, hermanos. Hechos 2:23 dice, a este varón, y fíjense, dice, entregado según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto fue ordenado por Dios. Y fue ordenado de esta forma para que nosotros realmente pudiéramos ser libres, pudiéramos estar en paz con Dios. Dice, entregado según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, le habéis crucificado y matado. Entonces esto responde la segunda pregunta, que es, ¿era necesario llegar a este grado de padecimiento? Y sí, la respuesta es, era necesario un sufrimiento tan intenso. Así como una enfermedad grave, y lo repito, requiere un tratamiento severo, o un delito atroz merece una condena rigurosa, la intensidad del sufrimiento de Cristo es proporcional a la gravedad del pecado que se tiene que expiar. Su sufrimiento doloroso y vergonzoso hace que su amor redentor brille aún con más intensidad y que la justicia de Dios se manifieste de manera inequívoca. Que la justicia de Dios sea más temible, que el mal del pecado sea más abominable y que la satisfacción misma sea más valiosa. En Filipenses 2:8 dice la palabra, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si Cristo hubiese muerto sin experimentar la totalidad del dolor y la humillación que sufrió, su sacrificio no habría sido plenamente cumplido con la exigencia de la justicia de Dios, ni habría revelado el inmenso amor que impulsa a Dios a redimir a sus criaturas.
Pedro nos dice acerca de esto, dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y ya terminando y por último, la gloria que viene posterior al sufrimiento. La gloria que prometió, como la que Jesús menciona en el camino de Maús, cuando él termina la frase. Tengo acá. Y dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entrar en la gloria no hubiese sido conferida a Cristo sin antes haber pasado por la humillación y el dolor de la pasión. La exaltación de Cristo, la culminación de su obediencia voluntaria y amorosa, la cual fue reconocida en su coronación de gloria y alta dignidad. Dice este puritano acerca de este tema: los gemidos de Cristo al morir muestran lo horrible de la naturaleza del pecado a los ojos de Dios. Así como Él era más grande que el mundo, sus sufrimientos declaran que el pecado es el mayor mal del mundo. ¿Cuán malo es ese pecado? Y esta frase la verdad que es muy interesante. Dice: cuán malo es ese pecado que debe hacer sangrar a Dios para curarlo. Ver al Hijo de Dios llevado a la muerte por el pecado es la mayor muestra de justicia que se haya ejecutado jamás. La tierra tembló bajo el peso de la ira de Dios cuando castigó a Cristo, y los cielos se oscurecieron como si estuvieran cerrados para Él, y Él clama y gime y no aparece alivio alguno. Nada sino el pecado fue la causa meritoria que provocó esta muerte. El Hijo de Dios fue muerto por el pecado de los pecadores caídos. Entonces, hermanos, para concluir, dos reflexiones acerca de lo que vimos. Vimos justamente por qué era necesario, por qué solo Cristo es el único que puede pagar con esta deuda, cuáles fueron las cosas que el Señor padeció y cuál fue la recompensa que es entrar en la gloria. Y quisiera que meditemos estas dos cosas. Primera de Pedro 4 nos dice: puesto que Cristo ha padecido en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Versículo 1 y 2. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. El tiempo que nos queda, hermanos, no andemos en este mundo como lo hicimos en aquellos tiempos que no conocíamos todas estas cosas, que no conocíamos la salvación de Dios, que no entendíamos el precio de nuestra libertad, y vivamos lo que resta hasta encontrarnos con Dios conforme a su voluntad, agradándole en todo, porque el ocuparnos de estas cosas, dice la palabra, que es vida, y es vida eterna. Pero recordemos, hermanos, que debemos luchar contra el pecado, y esta lucha es feroz. Como dice el versículo que les leí, tenemos que armarnos del mismo pensamiento si queremos terminar con el pecado. Y como segunda reflexión, y que debe ser un motivo de gozo, como les decía al principio, y de esperanza para nosotros, es que tenemos que gozarnos en esta salvación que recibimos, en esta luz que nos fue dada, así como, fíjense que esta salvación nunca dependió de nosotros, así como Cristo abrió los ojos de estos discípulos. Dice: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Si el Señor abrió nuestros ojos y ha abierto sus ojos, hermanos, no menospreciemos la salvación que nos dio. Tuvo un gran costo que demandó, y fue la muerte de Dios mismo. Pablo nos dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es
es el que justifica. Entonces los animo a que se gocen en el Señor y que den gloria a su nombre por esta salvación. Amén. ¿Hacemos una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos darte gracias por Cristo nuestro Salvador, por esta redención tan grande que nos has dado. Señor, no tenías por qué salvarnos. Tú pusiste una condición y esa condición era la muerte. Tu justicia y tu honor no se pueden quebrantar. Y tuviste misericordia de nuestras almas, Padre. Has abierto nuestros ojos, como lo hiciste con tantos creyentes a lo largo de la historia. Y te damos gracias por nuestro Salvador. Te damos gracias por su vida, por su obra redentora. Gracias por abrir nuestro corazón. Gracias, Señor, por darnos vida y la esperanza de una gloria eterna en tu presencia, alabando tu nombre. Te ruego, Padre, que nos ayudes a aborrecer el pecado y nuestra maldad, que realmente podamos honrarte en todas las cosas que hacemos, perdonar nuestros pecados, Señor, y nuestra maldad, y ruego para que te glorifiques en la vida de cada uno de mis hermanos. Si hay alguien que no te conoce, Señor, te ruego que abras los ojos, como lo hiciste con nosotros en un tiempo, como nos mostrás en tu palabra, que has abierto los ojos de estos discípulos para que puedan comprender tu evangelio. Gracias por esta gracia maravillosa, gracias porque tú eres veraz y un día ejecutarás tu justicia, Señor. Pero sabemos que nos has pagado con misericordia. Te damos toda la gloria y te pedimos que perdones nuestra maldad y nos guíes, Señor, a lo largo de esta semana a obedecerte y a honrarte y a considerar tus caminos en cada decisión que tomamos y en cada cosa que hacemos. Te damos la gloria, en el nombre de Jesús oramos. Amén.